Bueno, el día de hoy voy a enseñarles cómo pasar de Isis a Ares en Proteus. Después de que tenemos ya nuestra simulación, que hayamos comprobado en ProtoBar que el funcionamiento del circuito y ya vayamos a pasar a una placa, a hacer el esquemático. Entonces, primero tenemos que comprobar que cada componente tenga un esquemático para el PVC en Ares, ¿sí? Todos, ¿sí? Caso que no lo tengan, entonces vamos a simular que este no lo tiene, vamos a quitárselo, ¿sí? Cuando no aparece, cuando no tiene un elemento aparece así, entonces vamos a adicionar y buscamos un conector correspondiente, ¿sí? Y damos OK, ya nos queda. En caso de que no tenga seleccionado las paticas, pongamos acá aparece 0, que aparece 0, ¿sí? Entonces esto no está en blanco, aparece así. Entonces seleccionamos que en este caso la batería, que el positivo sea acá en 1 y el negativo sea acá en 2, ¿sí? Y asignamos el paquete y lo guardamos en cualquier grupo. Miramos si hay un grupo correspondiente. Si no, nos toca cualquier grupo. Salvar, porque no se pueden crear los grupos. Y listo. Después de esto nos vamos a Tools y NetAres Tools. Nos dice que estamos seguros, bueno, y habilitar más cosas. Y también verificación de que cada cosa tenga un paquete. Pues de eso abre áreas automáticamente y nos aparece acá los componentes. Para adicionar los componentes tenemos que hacer clic componente modo y empezar a adicionar. Entonces seleccionamos y empezamos a colocar. Colocamos el componente de la fuente, colocamos el transistor, colocamos el zener. Para girarlo, las personas que no han encontrado cómo girar, se le da menos o más en el teclado. Lo mismo aquí en ISIS. Si tiene un elemento, le da menos o más para girar. ¿Listo? R4 y R. ¿Listo? Estos puntos verdes indican que este punto unido con este según lo que el esquemático como queda en simulación. Esto es una ayuda, ya que cuando sale el camino, que sacan track mode y empezamos a hacer el camino, nos indica con una flecha que a ese punto va, ¿sí? Listo. En este caso tenemos puestos los elementos. Para hacer una previsualización en 3D que tiene Ares, vamos a Output, son 3D. Como vemos, en este caso tenemos los elementos, pero no tenemos la placa. Entonces, para hacer la placa, vamos al cuadro, hacer un dibujo cuadrado y se le llamamos Board Edge o capa de la placa. Y hacemos el recuadro alrededor de todos los componentes. Después de hacerla, vamos a Board y nos queda. ¿Listo? Ahora hacer los caminos, entonces otra vez a Track Mode y hacemos los caminos. Hacemos los caminos como tal. Hacemos las uniones. Se quedó mal. Listo. Listo. Entonces ya tenemos unido esto. Entonces, ¿qué es esto de T30, T40, T50, T60? Entonces, T60 es una pista más gruesa y T80 es una pista más delgada, o sea, es aumentar el tamaño de la pista como tal. ¿Por qué hay pistas pequeñas y por qué hay pistas grandes? Si hay una poca corriente que pasa por esta parte del circuito, entonces se usa una pista pequeña, ya que no pasa demasiada corriente, ¿sí? Acordémonos que si por un conductor pequeño pasa una corriente demasiado alta, el conductor se empieza a calentar y se funde. Entonces, por eso diferentes, ¿sí? Y si son conectores pequeños, si son caminos pequeños, pues menos espacio se ocupa en la plaqueta.
y se puede utilizar más trayectos, hacer trayectos. Por ejemplo, en esta parte, si acá se utilizara en la base del transistor, ¿sí? Si fuera una corriente muy alta, entonces acá habría problema para pasarla por este lado, pero como es una corriente pequeña, entonces dejas que se pueda hacer un camino por este lado. Que en el caso, para cambiar aquí el tamaño de esto, en el caso de que fuera más corriente, hacemos clic acá en cursor, seleccionamos clic derecho, drag style, seleccionamos uno de 70 grande. Entonces el problema que pasa es que ya se une con el conector y con el emisor. Esto sería un corto acá, ¿sí? Por eso es que eh, la ventaja de los caminos pequeños cuando no son corrientes pequeñas. Normalmente poniendo que en este circuito circulará una corriente de 10 amperios, entonces toda la corriente va a tierra, ¿sí? Si hay un solo camino a tierra, en este caso hay dos puntos que van a tierra, pero si este punto estuviera unido a este y solo fuera una línea a tierra, esa línea a tierra tenía que ser más gruesa, ¿sí? Entonces, acá en 12, acá en 30, que se nota, ¿sí? Sería más gruesa si fuera un solo camino o si fuera una corriente muy gruesa, muy grande. ¿Sí? Este caso es el positivo, que viene aquí para la base. Aquí está la resistencia Zener. Dar el Zener, pasa acá. ¿Sí? Este es un circuito limitador de corriente. Tenemos una fuente de 5 voltios y limita este Zener a 3.3 voltios. Bueno, entonces aquí lo mismo para la tierra. En este caso, si se dan cuenta, solo hay un camino a tierra. Entonces se utiliza más grueso, suponiendo que son 10 amperios, ¿no? Van pasando por acá. Si es menos corriente, se usa un camino pequeño. Por ahí. Si son miliamperios, se utiliza por ahí un T15, es mucho más pequeño, o un T12. ¿Sí? En este caso, suponiendo que son 10 amperios, lo mismo acá. Acá está sacando 10 amperios para el colector. Para el colector. Acá está saliendo en el emisor 10 amperios. Pues aquí y después va conectado al otro componente. Acá haría falta colocar donde se conecta el otro componente. Por ahora esto es un tutorial. Listo, aquí sale una corriente pequeña porque es una resistencia de 10K. Entonces no necesita un camino tan grueso. Lo mismo aquí, este podemos más pequeño ya que es una corriente pequeña para lo que es el Zener. ¿Sí? Popularizar el Zener nomás. Y corriente pequeña para abajo. Listo. Entonces así tenemos ya nuestra placa con caminos por debajo de la placa, ¿sí? O sea, soldadura por debajo. Si que necesitamos soldadura superficial, entonces hacer el esquema de soldadura superficial, entonces no hacemos los caminos en Burr Cooper, sino seleccionamos, quitamos, supongamos que esto lo vamos a hacer por Burr Cooper, entonces seleccionamos primero Burr Cooper y hacemos aquí, ya nos queda Burr Cooper, hacemos más grueso y nos queda entonces esa parte en superficial, ¿sí? Superficial y soldadura por abajo, soldar por abajo. Entonces para imprimir, entonces impresión, acá nos dice que vamos a imprimir en la hoja. Siempre se imprime el área de la hoja, que es el board edge, y el Burr Cooper se imprime por aparte. Los caminos por debajo, los caminos superficiales y el button slink el boot slink son estos dibujitos donde indican la posición y dónde va cada elemento y el nombre del elemento, ¿sí? Y después damos OK para imprimir. O si tenemos una impresora, entonces elegimos impresora, el tipo de papel, configuramos la impresión y ya, ¿sí? Listo. Entonces esto es como pasar a Eres y esto es todo. Gracias.